La noche en que anunciaríamos mi embarazo, mi marido me dio un vestido amarillo exigiendo que lo usara. Por un capricho del destino, mi cuñada usó el traje en mi lugar. Cuando entré al salón, él perdió el control, gritando ante todos que era yo quien debía estar usando el vestido. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda, pero antes de que pudiera reaccionar, llegó la noticia. Mi cuñada había sido atropellada. Él se puso pálido, pero lo que vi en sus ojos no fue el dolor de un hermano, fue la furia de un hombre cuyo plan había fallado. Todo comenzó hace un día, en la cena que se suponía que era para celebrar la llegada de un hijo a sus vidas. Carlota García creía firmemente que la suerte le había sonreído aquella soleada mañana en la Ciudad de México, mientras preparaba las maletas de Omar para otro de sus viajes de negocios rutinarios. Sintió un latido diferente en su vientre, la confirmación que había estado esperando durante 3 años. Cuando su esposo entró en la habitación, ajustándose el reloj de oro con la prisa de alguien perdido en otro continente, ella lo abrazó por detrás, apoyando el rostro en su ancha espalda. «Omar, tengo el mayor regalo que la vida nos puede dar», susurró, sintiendo cómo su corazón se aceleraba bajo su camisa de seda. «Estamos esperando un hijo». Su reacción fue coreografiada con la precisión de un actor veterano. Omar se giró lentamente, con los ojos muy abiertos por la genuina sorpresa, antes de envolver a Carlota en un abrazo que ella percibió como puro éxtasis. «Mi amor, esto es un milagro», dijo, besándole la frente con una ternura que ocultaba un abismo. «Pero escucha bien, Carlota, por ahora, este será nuestro pequeño secreto. No se lo digas a nadie, ni siquiera a mi madre. Quiero que organicemos una cena digna de un heredero López cuando vuelva de la oficina. Prométeme que no le dirás ni una palabra a nadie hasta que regrese». Carlota asintió, con los ojos humedecidos por la felicidad, sin saber que en cuanto Omar cruzara la puerta de la mansión en su coche de lujo, su sonrisa se transformaría en un gruñido de furia y terror. No fue a la oficina, sino a un discreto apartamento en Polanco, donde su amante, una mujer de mirada gélida llamada Leticia, lo esperaba con copas de champán y pasaportes sobre la mesa. La alegría duró poco cuando Omar irrumpió, pateando un sillón. «Los planes cambiaron, cariño», espetó, ignorando el beso que ella intentó darle. «Esa insoportable Carlota acaba de revelar que está embarazada, y lo peor de todo, cuando mi madre se entere, cumplirá su amenaza de transferir parte de mi herencia directamente a esa criatura indeseable». Leticia no se inmutó. Se acercó a él y le ajustó el cuello de la camisa con una calma que rozaba el sadismo. «No te desesperes, Omar. El viaje a España sigue en pie, pero ahora necesitamos una limpieza a fondo. Deshacerse de uno es fácil, pero 2 requieren precisión. Lo tengo todo planeado desde hace meses por si acaso. Solo necesitas actuar como el esposo perfecto durante unas horas más. Haz lo siguiente. Regálale algo que la haga destacar, algo que la convierta en un objetivo imposible de ignorar». Omar escuchaba atentamente, con un sudor frío recorriéndole las sienes, mientras su amante detallaba el cruel destino que le aguardaba a la mujer que, en ese preciso instante, rezaba agradecida por la familia que creía estar formando. «Le vas a dar un vestido amarillo», continuó Leticia con una sonrisa amarga. «Conozco uno, un profesional infalible, muy cercano a nosotros. Contrataré sus servicios. En la cena que ofrecerás mañana, el amarillo será el color de su despedida, y nadie podrá vincular jamás el accidente con nosotros 2. Omar se miró en el espejo, viendo a un hombre que ya no reconocía, pero la codicia habló más fuerte que cualquier vestigio de humanidad. Asintió secamente, sellando así el destino de Carlota. La noche cayó sobre la mansión López con una tranquilidad engañosa. Cuando Omar regresó, no llevaba el cansancio de un día de trabajo, sino una energía nerviosa que Carlota interpretó como la ansiedad de un padre a punto de ser padre. Entró en la habitación con una caja de terciopelo negro, sujeta con una cinta dorada. Carlota, que ya se disponía a descansar, se sorprendió por el gesto. «No podía esperar hasta mañana para darte esto», dijo, forzando una dulzura en la voz que no concordaba con la expresión de sus ojos. «Quiero que brilles mañana en esa cena. Quiero que todos vean a la maravillosa mujer que tengo a mi lado». Al abrir la caja, Carlota suspiró con admiración. El vestido era de seda amarilla vibrante,
un tono girasol que parecía capturar toda la luz de la habitación. Era una prenda impecablemente confeccionada, con un escote elegante y una fluidez que prometía acentuar perfectamente su figura. «Es precioso, Omar, pero amarillo. Sabes que suelo ser más discreta», comentó, acariciando la fresca tela. Omar se acercó, la rodeó con el brazo por los hombros y su voz sonó como un susurro hipnótico cerca de su oído. «El amarillo es el color de la vida, de la luz que traes a esta casa con esta noticia. Póntelo para mí, Carlota. Prométeme que serás el centro de atención mañana». Sin saber que la estaban marcando como objetivo en una cacería, sonrió y prometió. Al día siguiente, la casa era un caos. Omar se marchó temprano, alegando reuniones de última hora, y prometió encontrarse con Carlota directamente en el elegante restaurante donde habían reservado el salón privado. Fue durante este intervalo cuando Lidia, la hermana menor de Omar, y la única persona de la familia López a quien Carlota consideraba una verdadera amiga, irrumpió en la habitación como un torbellino de alegría. «Carlota, dime que tienes algo para que me ponga. Mi vestido nuevo se deshizo en el último momento y estoy desesperada», exclamó Lidia, dejándose caer sobre la cama, mientras su cuñada terminaba de maquillarse. La mirada de Lidia se posó inmediatamente en el vestido amarillo extendido sobre el sillón. Sus ojos brillaban con una envidia genuina e infantil. «Dios mío, qué maravilla. Es el vestido que vi en el escaparate de la boutique de Santa Fe. Carlota, por favor, dime que vas a dejar que tu cuñada favorita se ponga esta obra de arte». Carlota rió de la emoción de su amiga, pero dudó, recordando la insistente petición de Omar. Sin embargo, el cariño que sentía por Lidia y su propia generosidad prevalecieron. «Omar quería mucho que me pusiera pero mira, te sienta mucho mejor, Lidia. Tu piel es más clara. Este tono te hará lucir divina. Puedo ponerme mi vestido de seda color vino, que de todas formas es mi favorito. Espero que no se enfade porque rompiste las 2 promesas que le hiciste el mismo día. Primero, al contarme lo del embarazo, y segundo, lo del vestido. No te preocupes, hablaré con Omar más tarde y le explicaré lo que pasó». Mientras Lidia se ponía con entusiasmo el vestido amarillo, el ambiente en la habitación cambió. Entre retoques frente al espejo, Lidia dejó escapar una risa ahogada. «¿Sabes, Carlota? Me sorprendió mucho la reacción de mi hermano. Pensé que se derrumbaría cuando le contaras lo del embarazo. Siempre has sido tan egoísta con el dinero». Carlota dejó de pintarse los labios, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir con egoísta, Lidia? Es su hijo». Lidia se giró, ahora deslumbrante con su vestido amarillo, pero con una expresión más seria. «¿De verdad no lo sabes? Mi madre, doña Teresa, fue implacable el mes pasado. Cambió el testamento y lo dejó bien claro delante del abogado y de Omar. En cuanto nazca un hijo de este matrimonio, le corresponderá el 40% de la herencia. Se transferiría automáticamente a nombre del bebé, bajo su tutela. Ella hizo esto porque sabe que Omar gasta sin control. Pensé que se pondría furioso, pero por lo visto, se lo tomó bien, ¿no?». En ese momento, el suelo pareció temblar bajo los pies de Carlota. Un escalofrío le recorrió la espalda al asimilar la información. Omar nunca había mencionado ese testamento. Al contrario, siempre se quejaba de que su madre era demasiado controladora con las finanzas de la empresa. La alegría que había mostrado por el embarazo comenzó a transformarse en preguntas inexplicables en su mente. ¿Por qué había insistido tanto en que usara ese vestido en particular? ¿Por qué quería que fuera el centro de atención en un lugar público? Y, principal, ¿por qué no debería contarle a nadie sobre el embarazo? Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, sonó el celular de Lidia. «Es el taxi. Ya está abajo. Iré a asegurarme de que la mesa esté perfecta. ¿De acuerdo? Te veo allí en media hora». Lidia le dio un rápido beso en la mejilla a Carlota y se marchó, sus tacones resonando en el mármol, los flecos de su vestido amarillo ondeando alegremente. Carlota se quedó sola en el silencio de la habitación, aferrándose al vestido color vino contra su pecho, sintiendo una terrible premonición que no podía explicar, pero que le gritaba desde cada poro de la piel. Algo andaba muy mal, y el amarillo de aquella seda ahora parecía un color de advertencia, no de celebración. El viento nocturno soplaba con inusual fuerza por las avenidas de la Ciudad de México,
agitando los dobladillos del vestido amarillo de Lidia mientras bajaba del taxi. Le había pedido al conductor que hiciera una breve parada en una tienda de conveniencia antes de ir al restaurante. Necesitaba algo para el leve dolor de cabeza que le había provocado la adrenalina de la noche. Al otro lado de la calle, oculto entre las sombras de una camioneta estacionada, un hombre con una gorra baja y ojos penetrantes se ajustaba el guante de cuero. No buscaba un rostro, buscaba un color, objetivo identificado, vestido amarillo, bajando del taxi ahora. Susurró por la radio, recibiendo un seco clic de confirmación al otro lado de la línea. Lidia caminaba apresuradamente por la acera. Su vestido de seda color girasol brillaba bajo las farolas, convirtiéndola en un faro en la oscuridad. Al acercarse al bordillo para cruzar la calle, sintió una presencia repentina y opresiva a sus espaldas. Antes de que pudiera darse la vuelta, dos manos fuertes la empujaron con brutalidad. El cuerpo de Lidia fue arrojado al asfalto justo cuando un camión de carga se dirigía a toda velocidad hacia ella. El chirrido de los neumáticos en llamas era ensordecedor. El conductor, en un reflejo desesperado, giró el volante, haciendo que el lateral del vehículo solo golpeara el cuerpo de la joven, arrojándola contra el bordillo en lugar de aplastarla bajo las ruedas. En el caos que siguió, mientras los peatones gritaban y el camionero temblaba al salir del vehículo, el agresor desapareció entre los oscuros callejones. Durante su huida, tropezó con una boca de incendios y algo se le cayó del bolsillo. Una fotografía arrugada de Carlota, sonriendo en un jardín. Un socorrista que pasaba por allí se apresuró a ayudar a la mujer caída y, mientras acordonaba la zona, vio el papel. Lo guardó, creyendo que pertenecía a la víctima, sin saber que ese documento era prueba de una sentencia de muerte. Mientras tanto, en el lujoso restaurante El Corazón de México, el ambiente era de una elegancia asfixiante. Omar bebió su tercer whisky. Con la mirada fija en la entrada principal, doña Teresa, su madre, lucía un collar de esmeraldas y una evidente impaciencia. ¿Dónde está Carlota? ¿Y tu hermana? Esto es una falta de respeto a la puntualidad, se quejó la matriarca. Omar solo sonrió, una sonrisa que no convenció a nadie. No te preocupes, mamá. Seguro que Carlota ha tenido algún imprevisto. Siempre ha sido un poco despistada con los horarios. Sintió vibrar su celular en el bolsillo. Un breve mensaje. Trabajo terminado. La luz amarilla se apagó. Omar sintió una oleada de euforia recorrerle la sangre. El camino estaba despejado. La herencia permanecería intacta. Y Leticia lo esperaba con las maletas hechas. Se levantó para servirse otra copa cuando las puertas dobles del restaurante se abrieron de golpe. El mundo de Omar se detuvo. Carlota entró en la habitación. Caminaba erguida, casi majestuosa, pero en sus ojos se reflejaba una sombra de incertidumbre. No vestía un amarillo vibrante, sino una seda color vino intenso, del color de un rubí antiguo. El contraste era absoluto. Omar sintió un nudo en el estómago y el sabor amargo del whisky en la boca. Su palidez se tornó cadavérica, un blanco que llamó la atención de doña Teresa. «¿Carlota?», exclamó la suegra sorprendida. «Por fin. ¿Pero qué pasó?». Omar dijo que vendrías con un vestido amarillo que él mismo eligió. Omar se acercó a su esposa con pasos vacilantes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, clavó los dedos en el brazo de Carlota con fuerza innecesaria. «¿Por qué no llevas puesto el vestido que te regalé?», siseó, con una voz que sonaba como el chillido de una serpiente. «Pasé horas eligiendo esa prenda. Se suponía que te la ibas a poner. ¿Dónde está?». Carlota intentó liberarse, asustada por la repentina agresión de su marido delante de todos los invitados. «Omar, me estás haciendo daño. Se lo presté a Lidia. Ella tenía un problema con el suyo y...». La frase fue interrumpida por el estridente sonido del celular de doña Teresa. La expresión de la matriarca pasó de la irritación al horror absoluto en cuestión de segundos. «¿Qué? ¿Un atropello? ¿Hospital Central? ¡Lidia!». El grito de Teresa resonó por todo el restaurante, silenciando el tintineo de los cubiertos y las conversaciones en las mesas vecinas. Omar soltó el brazo de Carlota, pero no para sostener a su madre. Tenía los ojos inyectados en sangre. La mente se le nublaba al darse cuenta de que el plan perfecto se había vuelto en su contra. En un arrebato de inestabilidad, se abalanzó de nuevo sobre Carlota gritando a quien quisiera oírlo. «Esto es culpa tuya. Si algo le pasa a mi hermana, es toda tu culpa».
¿Por qué le diste ese vestido? Se suponía que ibas a ser tú. Se suponía que ibas a estar ahí. La habitación entera se quedó paralizada ante la velada confesión de un hombre que, en medio de la desesperación, empezaba a dejar caer su máscara de cordura ante el abismo. Doña Teresa apenas podía concentrarse en las palabras que salían de la boca de su hijo. Solo podía pensar en cómo estaba su hija. Carlota, por otro lado, tenía una expresión de terror, al igual que todos los demás en el restaurante. «Omar, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué se suponía que yo debía estar allí?» Al darse cuenta de lo que acababa de decir, Omar intentó justificarse, pero fue interrumpido por los gritos desesperados de doña Teresa. «Dios mío, mi hija. Necesito ver a mi hija. Vamos al hospital ahora. Omar, muévete y llévame con tu hermana ahora. Necesito saber cómo está». De camino al hospital, Carlota permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos, mientras que doña Teresa no dejaba de llorar y rezar a Dios para que protegiera a su hija. Omar apenas podía disimular su desesperación, pero intentaba por todos los medios mantener la apariencia de que todo estaba bien. El pasillo del hospital central parecía un túnel interminable, donde las luces fluorescentes parpadeaban con una frialdad escalofriante. Doña Teresa estaba sentada desolada en un sillón de cuero desgastado, con las manos temblorosas aferradas al rosario que nunca abandonaba. Omar, en cambio, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. No parecía un hermano preocupado, sino más bien un hombre que veía cómo el suelo se abría bajo sus pies. Carlota lo observaba desde lejos, sentada en un rincón oscuro de la sala de espera. El eco de sus palabras agresivas en el restaurante aún resonaba en su mente. «Se suponía que ibas a ser tú». Esa frase no era una expresión de dolor, era una acusación de alguien que sabía demasiado sobre lo que debería haber sucedido. Cuando finalmente apareció el médico, el silencio era absoluto. Lidia estaba fuera de peligro inmediato, pero el traumatismo craneal requería una observación minuciosa. Carlota no esperó permiso. Aprovechando que Omar fue interrumpido por una llamada nerviosa, se coló en la UCI. El rostro de Lidia estaba pálido, enmarcado por vendas blancas, un doloroso contraste con la energía que había irradiado horas antes. Al sentir la mano de Carlota, la joven abrió lentamente los ojos luchando contra los efectos de los sedantes. «Carlota», la voz era un hilo de esperanza, casi un suspiro. «Tú no estabas allí, gracias a Dios». Carlota apretó la mano de su amiga, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban. «No hables, Lidia. Descansa». El conductor perdió el control. Fue un accidente terrible. Lidia negó con la cabeza casi imperceptiblemente. «No fue un accidente. Vi sus ojos antes de que me empujara. Me siguió desde el taxi o incluso desde su casa. El vestido». Estaba mirando el vestido. Lidia tosió, agotada por el esfuerzo, pero continuó en un susurro urgente. «El paramédico encontró algo. El hombre dejó caer una foto tuya. Corre, Carlota. Huye de mi hermano. Fue él. Presiento que fue él». El mundo de Carlota se derrumbó y se reconstruyó en un instante, ahora hecho de acero puro e instinto de supervivencia. Besó la frente de Lidia y salió de la habitación con una determinación que jamás imaginó poseer. Ya no era la esposa engañada, era una madre que protegía la vida que llevaba en su vientre. Al salir de la sala, se encontró con el paramédico que había atendido a Lidia. Él la reconoció de inmediato por la foto que aún conservaba. «Señora, esta foto se le cayó del bolsillo al atacante. Iba a dársela a la policía, pero pensé que sería importante para la familia». Carlota recogió el papel. Era una foto tomada desde lejos, de ella, sonriendo en un jardín. Prueba de vigilancia, prueba de crueldad. Sin pensarlo dos veces, Carlota llamó al único hombre en quien podía confiar, Nicolás Sánchez, un viejo amigo de la infancia, que ahora era uno de los investigadores más respetados de la capital. En menos de una hora, Nicolás se reunió con ella en un café cerca del hospital. Carlota le entregó la foto y le contó cada detalle, desde el regalo de Omar hasta las revelaciones de Lidia sobre el testamento. «Necesito pruebas, Nicolás. No puedo simplemente huir. Si desaparezco me encontrará. Necesito destruirlo antes de que se dé cuenta de que lo sé todo». Nicolás actuó con rapidez y discreción. «Tranquila, Carlota. Si el atacante es un aficionado, dejó rastros. Accederé a las cámaras de seguridad de la farmacia y
y de la calle donde está el restaurante. Mientras Nicolás trabajaba con sus contactos, Carlota tuvo que regresar al hospital y enfrentarse al monstruo. Encontró a Omar en el estacionamiento, hablando en voz baja por su celular. «Ya te dije que te tranquilizaras, Leticia. El plan falló, pero lo arreglaré. Carlota sigue aquí, no sospecha nada. Solo necesito tiempo para sacar el dinero de la cuenta de mi madre y nos vemos en el aeropuerto». Al percatarse de la presencia de Carlota, Omar colgó bruscamente el teléfono, intentando recuperar la compostura de marido angustiado. «¿Dónde estabas, Carlota?» Estaba muy preocupado. Carlota sintió asco, una repulsión que le subió por la garganta, pero forzó una sonrisa cansada. «Salí a tomar el aire, Omar». Lidia se despertó. Dijo que solo fue un malentendido, un susto. «Creo que deberíamos ir a casa a descansar para poder volver temprano mañana». Omar se relajó visiblemente, convencido de que aún tenía a su presa bajo su control. 2 días transcurrieron en una tensión insoportable. Carlota fingía normalidad, sirviendo la cena y durmiendo en la habitación de invitados, alegando nerviosismo por el embarazo. Mientras tanto, en el submundo de la investigación, Nicolás Sánchez logró lo imposible. Las cámaras de seguridad no solo captaron el rostro del agresor, sino que lo mostraron hablando con un hombre en un auto registrado a nombre de la empresa de Omar. Era el chofer privado de confianza de su esposo. El golpe final llegó con la violación del secreto telefónico que Nicolás obtuvo por medios extraoficiales. Los mensajes intercambiados entre Omar y Leticia eran una historia de terror. Amarillo será el objetivo. Después de que desaparezca, la herencia será nuestra y el bastardo no nacerá. Carlota leyó cada palabra. El dolor se transformó en una frialdad calculadora. No solo quería que lo encarcelaran, quería que viera cómo toda su avaricia se derrumbaba ante sus ojos. Estaba preparada para el golpe final. La mañana del tercer día amaneció con un cielo plomizo sobre la capital, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. En la biblioteca de la mansión, Omar cerró una maleta de mano con gestos bruscos, con la frente perlada de sudor frío mientras revisaba sus billetes de avión a Madrid. Leticia estaba a su lado, impaciente, retocándose el pintalabios rojo mientras miraba su reloj. «Acaba con esto de una vez, Omar. El coche nos espera atrás. Carlota está en el hospital con su madre. Esta es nuestra oportunidad de desaparecer antes de que las preguntas se pongan demasiado difíciles», siseó, con la voz cargada de una codicia que ya no intentaba disimular. Omar asintió, pero antes de que pudiera dar el primer paso hacia la puerta lateral, ésta se abrió. Carlota entró, pero no era la mujer frágil y sumisa que él conocía. Vestía un impecable traje negro, llevaba el cabello recogido y una mirada que parecía reflejar siglos de sabiduría y desprecio. Detrás de ella, Nicolás Sánchez y 2 funcionarios judiciales bloqueaban la salida. «¿Vas a algún sitio, Omar? ¿Se les olvidó meter la diana amarilla en la maleta?», preguntó Carlota con una voz cortante que resonó como el filo de una navaja, rompiendo el silencio de la habitación. Omar retrocedió, tropezando con su propio equipaje. «Carlota, ¿qué significa esta farsa? Iba a España a resolver asuntos de la empresa y asegurar el futuro de nuestro hijo», intentó decir, con la voz temblorosa y desesperada. Leticia intentó escabullirse entre las sombras, pero Nicolás fue más rápido y se interpuso en su camino. «Debe ser la joya de los mensajes», dijo el investigador, mostrando una tableta con la transcripción completa de las conversaciones. «El plan del vestido fue ingenioso, lo admito, pero un asesinato deja huellas que ni todo el oro de la familia López puede borrar. Y no se preocupen, solo faltaba capturarlos a ustedes 2, ya que los demás implicados ya han sido capturados, y solo los están esperando a ustedes». En ese momento, doña Teresa apareció en el pasillo, acompañada de una enfermera. El rostro de la matriarca reflejaba decepción y dolor. «Hijo mío, ¿cómo pudiste dejarte influenciar por esa mujer mezquina? ¿Cómo pudiste permitir que la avaricia te dominara? Sé que fue mi culpa por no pensar que mi decisión podría poner en peligro a una persona inocente. Por eso te pido perdón, Carlota». Omar miró a su madre con furia y descargó toda su ira. «Así es, todo es culpa tuya. Si no hubieras cambiado el testamento, ya me habría separado de esa mujer insignificante y estaría lejos con mi herencia, y tu hija no habría tenido que pasar por todo esto».
Carlota caminó hacia el centro de la habitación y arrojó la fotografía que el secuaz había dejado caer sobre la mesa. No solo intentaste matar a la madre de tu hijo, Omar, por tu estúpida avaricia y porque no sabías que yo había renunciado a mi puesto, casi acabas con la vida de tu propia hermana. Lidia está viva por un milagro, pero tú estás muerto para esta familia. El grito que escapó de la garganta de Omar fue una mezcla de furia y cobardía. Se abalanzó hacia adelante. Intentó atacar a Carlota, pero los oficiales lo contuvieron antes de que pudiera siquiera tocarla. Leticia, al ver el barco hundirse, comenzó a gritar que la habían obligado, pero la justicia no escucha a los traidores que se venden por una herencia. Cuando le pusieron las esposas al hombre al que una vez juró amar, Carlota sintió que un peso enorme se le quitaba de encima. En su rostro no había triunfo, solo una paz fría y definitiva. Semanas después, la mansión estaba envuelta en un silencio reparador. Lidia, ya recuperándose y caminando con la ayuda de un bastón, encontró a Carlota en el jardín. Mi madre quiere que firmes los papeles, Carlota. Insiste en que la herencia que habría sido de Omar ahora te pertenece legítimamente a ti y a mi sobrino. Millones, propiedades, nunca más tendrían que preocuparse por nada. Ni tú, ni mi sobrino. Carlota contempló el horizonte, donde los edificios de la Ciudad de México se perdían entre la niebla. Se tocó el vientre, sintiendo la vigorosa patada de una vida que nacería libre de sombras. Dile a Teresa que te lo agradezco, Lidia, de todo corazón, pero este dinero está manchado con la sangre que casi derramaste y las lágrimas que ya he secado. No quiero construir la vida de mi hijo sobre la tumba de la dignidad ajena. Ya vendí mis joyas y el auto que me dejó mi padre. Con eso me basta para empezar de cero. Tengo la salud y el valor para trabajar. Quiero construir mi propio futuro sin tener que recordar el pasado cada vez que toque este dinero. Esa tarde, con solo 2 maletas y el corazón ligero, Carlota García cruzó la puerta de la propiedad por última vez. En el aeropuerto, antes de abordar su vuelo a Estados Unidos, se detuvo frente a un gran espejo en el vestíbulo. Vio a una mujer que había pasado por un infierno vestida con un vestido amarillo y había emergido vestida como ella misma. No llevaba el apellido López, no guardaba rencor y no sentía miedo. Sentada en su asiento de avión, sintió cómo la aeronave ganaba altitud, dejando atrás la traición y el polvo de un pasado que ya no la definía. Carlota cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en años, no era la esposa de nadie, ni la nuera de nadie, ni la víctima de nadie. Era simplemente Carlota, la artífice de su propio destino, lista para enseñarle a su hijo que la mayor riqueza que uno puede poseer es el valor de ser libre, sin importar el precio. La verdadera nobleza no reside en cuentas bancarias ni títulos nobiliarios, sino en la capacidad de caminar con la cabeza bien alta tras las peores tormentas. La vida a menudo nos viste con colores que no elegimos, pero de nosotros depende decidir si seremos el blanco o la flecha, que vuela hacia la libertad y la felicidad. Espero que esta historia te haya conmovido. Si te gustó, dale a me gusta. Suscríbete al canal para no perderte futuros dramas e interactúa conmigo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto y qué calificación le das a este video.